Bienvenido a Historias de la Noche. El día de hoy te llevaremos en un viaje cautivador hacia uno de los casos más impactantes en la historia criminal de México. En este video, exploraremos en detalle el misterioso caso de Cumbres en Monterrey, que conmocionó a toda una nación. Descubre los secretos ocultos detrás de los crímenes y los debates legales que rodearon a este enigma. ¿Justicia o error judicial? Prepárate para desentrañar la verdad detrás del caso que sigue intrigando a México hasta el día de hoy. 2 de marzo de 2006, el crimen. En el tranquilo vecindario de Cumbres en Monterrey, una tragedia dejó una marca indeleble en la comunidad. En una jornada que empezó como cualquier otra, los horrores ocultos en las sombras de la noche se revelaron de manera desgarradora. Los cuerpos de dos jóvenes almas, Erika Sur y María Fernanda Peña, fueron descubiertos en su propia residencia, un lugar que debería haber sido su refugio, su santuario. Era el 2 de marzo de 2006, un día que quedaría grabado en la memoria colectiva de la ciudad. Las calles de la colonia Cumbres, normalmente llenas de risas infantiles y vecinos saludándose, se vieron sumidas en un pesado silencio. En el interior de una casa que había sido un escenario de risas y sueños compartidos, la tragedia había dejado su huella más sombría. Eric y María Fernanda, dos jóvenes con toda la vida por delante, fueron encontrados sin vida en circunstancias que desafiaban la comprensión. La conmoción y la incredulidad se apoderaron de la comunidad mientras intentaban asimilar la magnitud de la tragedia. Sus corazones compungidos no podían comprender cómo algo así podía ocurrir en su entorno apacible. El impacto de esta dolorosa noticia se propagó como una onda en un estanque tranquilo, afectando a familiares, amigos y a todos aquellos que habían compartido momentos preciosos con Eric y María Fernanda. Pero, además del dolor y la tristeza, el misterio que rodeaba sus muertes dejó a todos buscando respuestas. ¿Cómo podría la vida de estos dos jóvenes ser truncada de manera tan brutal? En el transcurso de la investigación que siguió, los detalles comenzaron a emerger. Los ojos del país se posaron en el caso mientras la policía trabajaba para desentrañar el enigma detrás de estas muertes impactantes. Y fue en este contexto que el nombre de Diego Santo Riverol se unió de manera inextricable a la narrativa. La tragedia de Cumbres en Monterrey y la participación presunta de Diego Santo y Riverol en estos eventos oscuros marcaron un capítulo trágico en la historia de la ciudad. Las sombras de aquella fatídica noche continuaron persiguiendo a todos los involucrados, llevando consigo interrogantes que, a pesar del tiempo transcurrido, seguían resonando en los corazones y las mentes de aquellos que alguna vez se cruzaron con esta historia desgarradora. En el oscuro rompecabezas de los trágicos sucesos que sacudieron la comunidad de Cumbres en Monterrey, un vínculo adicional fue tejido en esta narrativa desgarradora. Erika Peña, la hermana mayor de las víctimas, y novia de Diego Santo Riverol, emergió como una figura clave en esta historia que parecía extraída de una pesadilla. La vida de Erika, una joven llena de sueños y aspiraciones, se entrelazó de manera inextricable con las vidas de Erika Sur y María Fernanda Peña, sus queridos hermanos. Como la hermana mayor, Segaramente desempeñó un papel fundamental en su crianza, compartiendo risas, secretos y confidencias. Pero el destino se encargaría de tejer un giro oscuro y trágico en esta historia familiar. Aquella fatídica noche del 2 de marzo de 2006, el hogar que debería haber sido un refugio de amor y seguridad se convirtió en el escenario de una pesadilla. El ataque que dejó a Eric y María Fernanda sin vida también hirió a Erika, dejando un rastro de dolor físico y emocional que sería difícil de sanar. En medio de la oscuridad y el caos, la tragedia se ensañó con una familia que nunca podría haber imaginado tal horror. La imagen de Erika, herida pero sobreviviente, emana como un símbolo de resistencia en medio de la adversidad. La pregunta sobre cómo sobrevivir a algo tan traumático y cómo encontrar la fuerza para seguir adelante debe haber sido abrumadora. Su relación con Diego Santoy, el novio que estaba siendo arrastrado al ojo de la tormenta legal, añadió un nivel adicional de complejidad y dolor a la situación. En el corazón de esta historia, se encuentran las interacciones y las emociones entre Erika y Diego. ¿Qué tipo de tormentas emocionales habrán enfrentado juntos? ¿Cómo lidiaron con la avalancha de sospechas y escrutinio que cayó sobre ellos?
Estas preguntas evocan una mezcla de simpatía y curiosidad, ya que sus vidas parecen haber estado enredadas en un drama que nadie podría haber anticipado. Detención y juicio. En los anales de la justicia y el misterio, pocos casos capturan la imaginación colectiva como el trágico acontecimiento que se desplegó en Cumbres, Monterrey. En el corazón de este torbellino de emociones y enigmas, emergió un nombre que se volvería sinónimo de dudas y debates: Diego Santo Rivero. La historia da un giro definitorio cuando, bajo la implacable lupa de la investigación, Diego Santoy se convierte en el centro de atención. La sombra de sospecha se cierne sobre él, y su imagen pasa de ser un joven aparentemente común a un hombre atrapado en una tormenta mediática ilegal. La detención de Diego Santoy, como el principal sospechoso del crimen que arrebató las vidas de Erika Sur y María Fernanda Peña, es un punto de inflexión en este relato lleno de tragedia y misterio. La opinión pública se divide entre aquellos que ven en él al responsable incuestionable y aquellos que cuestionan si el panorama está pintado con trazos demasiado amplios. La historia se torna aún más compleja cuando se considera el vínculo entre Diego y Erika Peña, hermana mayor de las víctimas, y su novia en ese momento. ¿Cómo podría alguien que supuestamente tenía una relación cercana con las víctimas ser el artífice de un acto tan atroz? La pregunta flota en el aire, un enigma sin respuesta clara. La detención de Diego Santoy marca el inicio de un juicio que resonaría por años en la psique de la sociedad. Los ojos de la nación se fijan en el proceso legal, en el escrutinio de las pruebas y testimonios presentados, y en la búsqueda de la verdad detrás de este enigma oscuro. En el corazón de la incertidumbre se encuentra Diego Santoy, un hombre joven que, en la mirada de muchos, lleva consigo una carga de culpabilidad. La detención no solo cambia su vida, sino también la de todos los involucrados, arrastrándolos a un vórtice de emociones crudas y preguntas sin respuesta. El caso de Cumbres en Monterrey y la detención de Diego Santoy Riverol siguen siendo una lección dolorosa sobre la fragilidad de la vida y las consecuencias de la acción humana. En medio de las sombras de la duda y el dolor, esta historia trasciende el tiempo y continúa intrigando a aquellos que buscan desentrañar el enigma detrás de este sombrío episodio. 2008, veredicto y condena inicial. En el inquietante escenario de la colonia Cumbres en Monterrey, un capítulo oscuro de la historia comenzó a desplegarse, capturando la atención de la nación y convirtiéndose en un espectáculo mediático que pocas historias pueden igualar. En el epicentro de este torbellino de emociones y controversias se encontraba un joven cuyo nombre se volvió sinónimo de dudas y debates: Diego Santoy Riverol. La noticia del doble homicidio de Erika Sur y María Fernanda Peña se propagó como una onda expansiva, despertando un interés moroso y una sed insaciable de detalles entre la opinión pública. Pero, a medida que los detalles emergieron y las sospechas comenzaron a tomar forma, la figura de Diego Santoy emergió como un protagonista inesperado en este drama trágico. Sometido a un juicio mediático en una escala que pocos podrían haber anticipado, Diego Santoy se encontró en el centro de un huracán de atención pública. Las pantallas de televisión, las portadas de los periódicos y las conversaciones en cada esquina de México giraban en torno a su persona. Su imagen, una vez anónima, se convirtió en el retrato de la duda y la intriga. La sala del tribunal se convirtió en un escenario donde se dirimía algo más que la culpabilidad de un individuo. Se estaba evaluando la propia noción de justicia y la capacidad de un sistema legal para arrojar luz sobre la verdad en medio de un clamor público ensordecedor. Los ojos del país estaban fijos en el proceso, en los testimonios y en las pruebas presentadas, buscando señales de certeza en medio del caos. En este juicio mediático, Diego Santoy no solo fue juzgado en la sala del tribunal, sino también en los corazones y las mentes de una nación entera. Las redes sociales se llenaron de opiniones, teorías y debates apasionados. Cada detalle, cada gesto y cada palabra se sometieron al escrutinio público, generando debates que a menudo iban más allá de los hechos concretos del caso. La historia de Cumbres en Monterrey, enmarcada por el juicio mediático de Diego Santoy Riverol, sigue siendo un testimonio de la complejidad de la justicia en una sociedad obsesionada con la instantaneidad de la información y la búsqueda incansable de respuestas. La figura de Santoy se convirtió en un símbolo de las luchas entre la verdad y la percepción, entre la sed de justicia y la necesidad de comprender lo inexplicable.
En los anales de la justicia mexicana, un capítulo trágico y conmovedor se escribió con letras de fuego en el caso de Cumbres en Monterrey. En el centro de este drama desgarrador se encontraba Diego Santo y Riverol, un joven cuyo destino se vio inextricablemente ligado a los oscuros eventos que dejaron a una comunidad y una nación entera en estado de shock. Después de un largo y complejo proceso legal que mantuvo en vilo a la opinión pública, llegó el momento de la verdad. El veredicto resonó como un eco en el corazón de todos los que habían seguido este caso con angustia y esperanza de encontrar respuestas. Diego Santoy, el hombre en el centro de la tormenta mediática, fue declarado culpable de los homicidios de Erika Sur y María Fernanda Peña. La sala del tribunal, un escenario que había sido testigo de testimonios conmovedores y pruebas que evocaban la escena del crimen, fue ahora el lugar donde se sellaba el destino de Santoy. Las miradas estaban fijas en el juez y en el acusado, y el aire estaba cargado de una tensión palpable. La lectura del veredicto marcó un momento en el que el tiempo pareció detenerse, en el que los corazones latieron con una mezcla de anticipación y temor. La declaración de culpabilidad de Diego Santoy envió ondas de choque a través de la nación. Las reacciones fueron variadas y profundamente emocionales. Para algunos, el veredicto fue un alivio, un paso hacia la justicia que buscaban. Para otros, fue un recordatorio de la fragilidad de la vida y de cómo las decisiones pueden tener consecuencias devastadoras. Sin embargo, incluso en medio del veredicto, las sombras de la duda seguían danzando en los márgenes. Las preguntas persistían, como fantasmas que se niegan a desvanecerse. ¿Había suficiente evidencia para asegurar la culpabilidad más allá de toda duda razonable? ¿Las pruebas eran lo suficientemente contundentes para establecer la conexión irrefutable entre Santoy y los terribles actos que habían ocurrido en aquella casa de Cumbres? La declaración de culpabilidad de Diego Santoy Riverol marcó un punto de inflexión en este caso, pero también dejó una marca indeleble en la conciencia colectiva. La historia de Cumbres en Monterrey y la figura de Santoy continúan resonando en los pasillos de la memoria, recordándonos la fragilidad de la vida, la búsqueda de la verdad y la lucha constante por entender los misterios que a veces se ocultan en las sombras. En el corazón mismo de la justicia, un veredicto resonó con fuerza en el caso que había mantenido en vilo a México. Diego Santoy Riverol fue sentenciado a 138 años de prisión por los terribles homicidios de Erika Sur y María Fernanda Peña en Cumbres, Monterrey. Este fue el punto culminante de un proceso que había capturado la atención de la nación, desgarrando corazones y desatando debates que continuaron mucho después de que las palabras del juez fueran pronunciadas. El anuncio de la sentencia fue un momento que no solo determinaría el destino de Diego Santoy, sino que también proporcionaría una medida de cierre para una comunidad que había sido afectada por la tragedia y la incertidumbre. La pena de 138 años de prisión resonó como un eco de la gravedad de los crímenes cometidos, pero también generó preguntas sobre la efectividad de tal sentencia en un sistema carcelario que a menudo genera controversia y debate. Para algunos, la sentencia fue vista como una confirmación de que la justicia había sido servida, que la vida de Eric y María Fernanda había sido honrada y que el culpable había enfrentado las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, también hubo voces críticas que se alzaron en medio de la sentencia, cuestionando si una condena tan larga era proporcionada y si realmente se estaba buscando la rehabilitación del acusado. La sentencia de 138 años de prisión dejó en claro que el caso de Cumbres en Monterrey no era solo una historia de asesinato, sino también una reflexión sobre el sistema legal y penitenciario. ¿Podría una sentencia de esta magnitud realmente cumplir su propósito de justicia y rehabilitación? ¿O era más bien un reflejo de un sistema que a menudo enfrenta críticas por sus fallas y desafíos? En medio de estas preguntas, la figura de Diego Santoy Riverol se mantuvo en el centro del escenario. La sentencia no solo selló su destino detrás de las rejas, sino que también lo convirtió en un símbolo de la complejidad de la justicia y la responsabilidad humana. La historia de Cumbres en Monterrey se convirtió en una ventana a la intersección entre el crimen, el castigo y la lucha constante por entender la naturaleza humana en todas sus facetas. Apelaciones y controversia. A medida que el tiempo pasaba y la historia de Cumbres en Monterrey se desvanecía en los anales del pasado, un eco persistente resonaba en la mente de muchos. Las dudas sobre la validez de las pruebas presentadas y el debido proceso en el juicio de Diego Santoy Riverol.
Lo que comenzó como una historia trágica de homicidio se convirtió en un debate en curso sobre la justicia, la verdad y los matices en el sistema legal. Con el paso de los años, las voces críticas comenzaron a emerger, cuestionando si la evidencia que se presentó durante el juicio era lo suficientemente sólida como para establecer la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Las sombras de la incertidumbre se alzaron, llevando consigo preguntas difíciles y desafiantes. ¿Había suficiente certeza en las pruebas forenses y testimoniales para respaldar la condena? ¿Había sido garantizado el debido proceso en medio de un clima mediático tan intenso? El debate no solo cuestionaba las pruebas, sino también el propio proceso judicial. ¿Había sido un juicio justo y imparcial? ¿Habían sido respetados los derechos de Diego Santoy? La atención mediática que rodeó el caso podría haber influido en la percepción pública y, posiblemente, en la toma de decisiones judiciales. Estas interrogantes resonaron como un llamado a examinar detenidamente la manera en que la justicia había sido administrada. A lo largo de los años, defensores de Santoy y expertos legales se unieron para analizar cada aspecto del caso en busca de respuestas. Los detalles de las pruebas, los testimonios y las decisiones tomadas en la sala del tribunal se convirtieron en el foco de una revisión crítica. Expertos en derecho penal debatieron sobre la legalidad y la ética del juicio, destacando la importancia de asegurar que cada individuo reciba un proceso justo e imparcial, independientemente de las circunstancias. Esta controversia continuó sirviendo como recordatorio de la complejidad inherente a la justicia. No era solo una cuestión de culpabilidad o inocencia, sino también una exploración de cómo la verdad puede ser moldeada por el contexto, las pruebas y la percepción. La historia de Cumbres en Monterrey y la figura de Diego Santoy se convirtieron en símbolos de las tensiones y los desafíos que pueden surgir cuando se busca equilibrar la necesidad de justicia con la necesidad de garantizar un proceso legal riguroso y equitativo. En el corazón mismo de la trágica historia que conmocionó a Monterrey y más allá, surge un debate que perdura en el tiempo, como un eco constante de la búsqueda de la verdad y la justicia. La historia de Cumbres en Monterrey y la figura central en este drama, Diego Santoy Riverol, continúan siendo objeto de un profundo cuestionamiento. ¿Recibió Santoy un juicio justo y equitativo? ¿Fue la evidencia presentada lo suficientemente sólida como para respaldar su condena? A medida que los años han pasado, estas preguntas han actuado como faros de luz sobre las sombras del pasado. Expertos legales, académicos y la opinión pública se han enfrascado en un diálogo apasionado sobre la validez del juicio y la condena de Santoy. La atención se ha centrado en las pruebas, los testimonios y el proceso judicial que condujo a la determinación de su culpabilidad. Los argumentos a favor de la falta de un juicio justo son variados y robustos. Los defensores de Santoy señalan que la cobertura mediática intensa pudo haber influido en la percepción pública y, por lo tanto, en el jurado. La exposición constante en los medios de comunicación podría haber creado un ambiente en el que era difícil para el acusado recibir un juicio imparcial. Además, se ha planteado la cuestión de si el debido proceso fue garantizado en medio de una atención mediática tan intensa. En lo que respecta a la evidencia presentada, las críticas se han centrado en si las pruebas fueron lo suficientemente contundentes como para respaldar una condena de 138 años de prisión. Los expertos en derecho penal han examinado cada detalle de las pruebas forenses y testimoniales, cuestionando si había margen para la duda razonable. Los debates se han centrado en si la conexión entre Santoy y el crimen se demostró de manera concluyente o si había espacio para otras interpretaciones. Sin embargo, existe un contrapeso en este debate. Aquellos que apoyan la condena de Santoy argumentan que el veredicto y la sentencia son un reflejo de la certeza en la culpabilidad. Las pruebas forenses y testimoniales presentadas durante el juicio se consideran por muchos como suficientemente sólidas para establecer la conexión entre el acusado y los terribles crímenes. La magnitud de la sentencia, en su opinión, refleja la gravedad de los actos cometidos. El debate en torno a si Santoy recibió un juicio justo y si la evidencia presentada fue suficiente para su condena resalta la complejidad inherente a la administración de la justicia. Más allá de los aspectos legales y técnicos, está la cuestión ética de asegurarse de que cada individuo sea tratado con equidad y que la verdad prevalezca.
La historia de Cumbres en Monterrey y la figura de Diego Santoy continúan siendo un recordatorio poderoso de cómo el sistema legal puede ser tanto un instrumento de justicia como un escenario de debate constante y profundamente humano. 2015. Reducción de condena. La historia de Cumbres en Monterrey, tejida con los hilos de tragedia y misterio, tomó un nuevo giro en un capítulo que nadie podría haber anticipado. La figura central de este drama, Diego Santoy Rivero, cuya condena inicial de 138 años de prisión resonó en los titulares y en los corazones de muchas personas, se vio envuelta en una nueva ola de acontecimientos. Después de años de debate, discusión y análisis en torno a su culpabilidad y al proceso judicial, una noticia sacudió los cimientos de esta historia. La condena de Diego Santoy fue reducida a 71 años y 5 meses de prisión debido a apelaciones y recursos legales. Este cambio repentino en la duración de su sentencia dejó a muchos asombrados, generando preguntas y debates renovados. La noticia de la reducción de la condena fue recibida de manera diversa. Para algunos, fue una confirmación de que el sistema legal estaba tomando en cuenta las preocupaciones y las dudas que habían surgido a lo largo de los años. Para otros, fue un giro inesperado que solo profundizó el misterio y la controversia que rodeaban a este caso. Las apelaciones y los recursos legales que llevaron a esta reducción de condena arrojaron luz sobre la complejidad del sistema judicial. Las cuestiones legales, los detalles técnicos y las interpretaciones de las pruebas y los testimonios se convirtieron en el foco de atención. Los argumentos a favor y en contra de la reducción de la condena se entrelazaron en un debate que destacó la ambigüedad y la subjetividad inherentes a la administración de la justicia. El cambio en la condena de Diego Santoy no solo afectó su futuro, sino que también tuvo un impacto en la percepción de la sociedad sobre el caso en su conjunto. ¿Fue esta reducción una admisión implícita de que había dudas legítimas sobre su culpabilidad? ¿O fue simplemente una respuesta a las complejidades y las irregularidades que a menudo surgen en el sistema legal? La historia de Cumbres en Monterrey y la evolución de la condena de Diego Santoy Rivero sirven como recordatorio de la naturaleza en constante evolución de la justicia. La verdad, la culpabilidad y la redención son conceptos que pueden ser difíciles de alcanzar y entender en medio de un sistema legal que, a pesar de su propósito, puede estar sujeto a interpretaciones diversas y desafiantes. Testimonios y pruebas en el caso. En el enigma de Cumbres en Monterrey, donde la tragedia teje una red de interrogantes y emociones, los testimonios emergieron como fragmentos de verdad en medio de la oscuridad. Entre los testigos clave que tomaron el estrado, uno destacó por su conexión profunda y conmovedora con la historia, Erika Peña, la hermana mayor de las víctimas y la novia de Diego Santoy Rivero. Con valentía y determinación, Erika Peña tomó la palabra para compartir detalles íntimos y personales sobre las relaciones que habían unido a estas personas en una telaraña de vínculos complejos. Los espectadores, tanto en la sala del tribunal como en todo el país, se inclinaron hacia adelante para escuchar su relato, esperando encontrar pistas que pudieran iluminar las sombras del pasado. Los detalles que surgieron a través de los testimonios de Erika y otros testigos clave trazaron una imagen vívida de las conexiones que habían existido entre Diego Santoy y la familia Peña. Desde amistades compartidas hasta vínculos emocionales, estos testimonios arrojaron luz sobre una red de relaciones que habían sido, en partes, amigables y, en otras, tensas y complicadas. Sin embargo, los testimonios también se adentraron en la esfera más oscura y trágica de la historia. A medida que los detalles se revelaban, se pintaba un cuadro de una relación tumultuosa entre Santoy y Erika, una historia de amor y conflictos que habían llevado a rupturas y reconciliaciones. Estos testimonios lanzaron una mirada intensa sobre las dinámicas humanas complejas y a veces incomprensibles que pueden precipitar eventos de esta naturaleza. Los eventos que llevaron al crimen en la residencia de Cumbres comenzaron a tomar forma a través de estos testimonios. Las palabras de los testigos revelaron una serie de eventos y tensiones que habían ido creciendo con el tiempo, tejiendo una trama que culminaría en una tragedia que dejaría a todos atónitos. Los testimonios de Erika Peña y otros testigos clave sirvieron como ventanas al pasado, permitiendo una visión más clara de las personas detrás de los nombres en los titulares. Pero también destacaron la complejidad de la naturaleza humana y cómo los lazos emocionales y las dinámicas interpersonales pueden ser tanto bellos como destructivos.
Los testimonios en el caso de Cumbres en Monterrey recordaron a todos que detrás de cada noticia y cada evento hay vidas complejas y humanas. Las relaciones, las emociones y las decisiones pueden ser poderosas fuerzas que moldean destinos y conducen a eventos que cambian la vida. Y mientras los testimonios continuaban desvelando secretos y verdades, también recordaban que la búsqueda de la justicia y la comprensión a menudo conduce a territorios difíciles y desconocidos del corazón humano. En el escenario donde el misterio y la tragedia se entrelazan, las pruebas forenses y de ADN emergieron como destellos de claridad en el caso de Cumbres en Monterrey. En una historia donde los detalles importan tanto como las emociones, estas pruebas se convirtieron en pilares fundamentales en la búsqueda de la verdad detrás de la oscuridad. Ante la mirada atenta de la sala del tribunal y de una nación ansiosa por respuestas, las pruebas forenses y de ADN se presentaron meticulosamente, como piezas de un rompecabezas que comenzaban a encajar. Los expertos tomaron la palabra para explicar cómo cada detalle, cada huella y cada rastro biológico habían sido recopilados, examinados y analizados en el laboratorio con precisión científica. La atención se centró en el intento de establecer una conexión irrefutable entre Diego Santo Reverol y la escena del crimen. Los expertos forenses presentaron pruebas que incluían huellas dactilares, fibras y otras evidencias físicas que habían sido recolectadas en el lugar del homicidio. Cada elemento presentado tenía la intención de pintar una imagen completa y verificable que demostrara más allá de cualquier duda razonable que Santoy había estado presente en el escenario sombrío. Sin embargo, fue el análisis de ADN el que se destacó como una herramienta poderosa en la búsqueda de respuestas. A través de técnicas avanzadas, los peritos forenses identificaron y compararon las muestras de ADN recopiladas con las muestras de referencia de Santoy y otros individuos relevantes. Estos análisis meticulosos trazaron vínculos genéticos que a menudo son invisibles a simple vista, proporcionando un nivel adicional de certeza en la identificación de los implicados en el crimen. Las pruebas forenses y de ADN no solo arrojaron luz sobre la presencia de Santoy en la escena del crimen, sino que también sirvieron como un recordatorio poderoso de la importancia de la ciencia en la búsqueda de la verdad. En un mundo donde las emociones pueden nublar el juicio y la percepción, la evidencia física y objetiva brilla como un faro que guía a través de la oscuridad. A medida que se presentaban estas pruebas ante el tribunal y el público, surgieron reacciones diversas. Algunos encontraron en estas pruebas una confirmación sólida de la culpabilidad de Santoy, un eslabón más en la cadena de evidencia que lo conectaba al crimen. Otros, sin embargo, continuaron cuestionando la validez y la interpretación de las pruebas, señalando la posibilidad de errores o sesgos involuntarios. Las pruebas forenses y de ADN se convirtieron en un punto de convergencia donde la ciencia y la justicia se entrelazan. Su presentación en el caso de Cumbres en Monterrey sirvió como una ilustración concreta de cómo la verdad puede ser desentrañada a través del rigor científico y cómo la búsqueda de la justicia a menudo depende de la precisión y la objetividad en medio de una maraña de emociones y misterio. Debate público. En el corazón mismo de la historia de Cumbres en Monterrey, un abismo de opiniones y perspectivas se abrió ante la opinión pública, dividiendo a la sociedad en dos campos claramente definidos. En un lado, estaban aquellos que sostenían firmemente la culpabilidad de Diego Santo y Riverol, viéndolo como el autor material de los terribles crímenes que conmovieron a la nación. En el otro, se encontraban aquellos que cuestionaban enérgicamente si Santoy había recibido un juicio justo y si la evidencia presentada era suficiente para respaldar su condena. Para algunos, las pruebas forenses, los testimonios y las conexiones entre Santoy y la escena del crimen eran elementos indiscutibles que apuntaban a su culpabilidad. Los detalles de su relación con las víctimas y los eventos que llevaron al homicidio se combinaron para formar un cuadro que parecía incriminador. Para este grupo, la justicia se había hecho valer y la condena de Santoy era un reflejo de la verdad descubierta a través de un proceso legal riguroso. Por otro lado, estaban aquellos que se sumergían en el análisis minucioso del caso y encontraban espacio para dudas y preguntas. Para ellos, las pruebas presentadas, aunque contundentes en algunos aspectos, dejaban margen para la interpretación y el cuestionamiento. Se cuestionaba si el juicio había sido completamente imparcial y si se habían tomado en cuenta todas las perspectivas y posibilidades.
La atención a los detalles procesales y la percepción de un ambiente mediático intenso alimentaban la creencia de que Santoy podría no haber recibido un juicio justo y equitativo. El debate entre estos dos campos a menudo estaba cargado de emoción y pasión. Las discusiones se extendían en los hogares, en los lugares de trabajo y en los medios de comunicación, donde los expertos y comentaristas se unían al diálogo en curso. La historia de Cumbres en Monterrey no solo se trataba de los eventos en sí, sino también de cómo la sociedad interpretaba y respondía a estos eventos a la luz de sus propias perspectivas y valores. En medio de esta división, la figura de Diego Santo Riverol se convirtió en un símbolo de la complejidad de la justicia y la naturaleza humana. Representaba una dualidad inquietante, la presunción de inocencia frente a la búsqueda de la verdad y la responsabilidad. La historia de Cumbres en Monterrey trascendió los titulares y se convirtió en una ventana a las tensiones y las luchas internas que pueden surgir cuando se enfrenta lo desconocido, cuando se busca la justicia y cuando se intenta encontrar un equilibrio entre la necesidad de respuestas y la garantía de un proceso legal justo. El caso de Cumbres en Monterrey, con sus sombras y misterios, no solo resonó en los pasillos de los tribunales y las salas de estar de la nación, sino que también se convirtió en un campo de batalla intelectual y ético donde periodistas, abogados y expertos en derecho penal se sumergieron en debates apasionados y análisis minuciosos. Desde el primer día en que se dio a conocer la noticia del doble homicidio en aquella residencia de Cumbres, los medios de comunicación tomaron la delantera. Periodistas de todo el país se lanzaron a cubrir cada desarrollo, cada detalle y cada giro en la historia. Sin embargo, con la intensidad de la cobertura también llegaron preguntas y dilemas éticos. ¿Hasta qué punto es aceptable la búsqueda de la primicia en medio de un drama humano tan doloroso? ¿Cómo se equilibra la responsabilidad de informar con el respeto a la privacidad de las personas involucradas? En el otro lado del espectro, los abogados y expertos en derecho penal se adentraron en los aspectos legales del caso con una lente crítica. Las discusiones se centraron en si Santoy había recibido un juicio justo, si se habían respetado sus derechos y si la evidencia presentada era lo suficientemente sólida como para establecer su culpabilidad más allá de cualquier duda razonable. Los argumentos se tejieron en torno a la legalidad del proceso, la calidad de las pruebas y la interpretación de las leyes en juego. El caso se convirtió en un terreno fértil para el análisis de la ética legal. Las conversaciones se centraron en cómo los abogados y los jueces deben equilibrar la necesidad de aplicar la ley con la obligación de asegurarse de que se respeten los derechos individuales. Los expertos reflexionaron sobre si el juicio mediático y la presión pública podrían haber influenciado el curso de la justicia y si era posible garantizar un juicio verdaderamente imparcial en un clima de tanta tensión. A medida que los debates se intensificaban, también surgían interrogantes más amplias sobre el sistema legal y el papel de la sociedad en la administración de la justicia. ¿Qué tan profunda es la responsabilidad colectiva de asegurarse de que se cumplan los principios fundamentales de justicia y equidad? ¿Hasta qué punto la opinión pública puede influir en el proceso legal y, por lo tanto, en la búsqueda de la verdad? Impacto duradero. A través del tiempo, en los rincones de la memoria colectiva de México, persiste un eco constante, el caso de Cumbres en Monterrey y la figura enigmática de Diego Santoy Riverol. Aunque los años han pasado y la vida sigue su curso, esta historia trágica y enrevesada sigue resonando en la sociedad mexicana, dejando una marca profunda en la conciencia nacional. El nombre de Cumbres en Monterrey evoca instantáneamente imágenes de tragedia, crimen y misterio. Los detalles de aquellos eventos oscuros han dejado una huella imborrable en la psique del país. La historia de dos jóvenes vidas truncadas y el tormento emocional de una comunidad que buscaba respuestas siguen siendo una parte integral del tejido social. En medio de este recuerdo colectivo, la figura de Diego Santoy Riverol se alza como un símbolo de la complejidad humana y la búsqueda de la verdad. Para algunos, su nombre es sinónimo de culpabilidad, un recordatorio doloroso de los terribles actos que conmocionaron a todos. Para otros, representa una interrogante eterna sobre la justicia y la posibilidad de un juicio verdaderamente imparcial. La sociedad mexicana sigue dividida en su percepción de este caso. Las conversaciones en las calles, en los hogares y en las mesas de café continúan siendo acompañadas por debates apasionados y opiniones polarizadas.
Mientras algunos consideran que Santoy recibió un juicio justo y que las pruebas presentadas eran suficientes para respaldar su condena, otros aún cuestionan la validez de la evidencia y la imparcialidad del proceso. A través de la televisión, los periódicos y las conversaciones en línea, la historia de Cumbres en Monterrey sigue siendo desentrañada y analizada una y otra vez. Documentales, podcasts y libros han intentado arrojar nueva luz sobre los acontecimientos y las motivaciones detrás del caso. En esta era de información instantánea y acceso constante, la historia de Santoy y su conexión con Cumbres siguen siendo temas de interés y reflexión. El caso de Cumbres en Monterrey es un recordatorio constante de cómo la justicia, la verdad y la percepción pueden ser cambiantes y subjetivas. A medida que el tiempo avanza, la historia y la figura de Diego Santoy siguen siendo una ventana a la intrincada relación entre los eventos reales y su interpretación por parte de la sociedad. Un testimonio duradero de que en medio de la complejidad de la vida, la búsqueda de la verdad y la justicia puede ser un camino sinuoso, pero necesario para comprender plenamente la profundidad de la condición humana. Espero que el caso de Cumbres en Monterrey te haya gustado y si fue suscríbete y dale like al video para que más gente lo escuche, agradezco mucho tu tiempo hasta pronto.